Buenas tardes, jóvenes. Continuamos con la secuela de un estudio topográfico para una vía de comunicación. Vamos en el punto número 3, que se refiere al proyecto en gabinete del eje definitivo y todos sus detalles. En las clases anteriores explicamos cómo se iba a calcular el inciso A, proyecto en planta del eje de la vía y curvas horizontales. Se trataba de hacer un plano con una vista en planta. Para el inciso B, perfil del eje proyectado, vimos cómo elaborar este plano. Para el inciso C, proyecto de la subrasante del perfil y curvas verticales, mencionamos cómo se iba a dibujar la subrasante en el mismo plano de perfil y cómo calcular las curvas verticales. Para el inciso D, hablamos de las secciones transversales de construcción, donde mencionamos que teníamos que elaborar un plano por cada uno de los cadenamientos obtenidos para nuestro proyecto. En el mismo plano íbamos a incluir el inciso E, las áreas de las secciones, las cuales mencionamos cómo podíamos obtenerlas, y hablamos también de cómo calcular el volumen. Para el día de hoy vamos a continuar con el inciso F, correspondiente a la curva masa del proyecto. Entonces, ¿qué es la curva masa? Menciona aquí, es una gráfica dibujada en ejes cartesianos cuyas abscisas representan los cadenamientos de la línea y cuyas ordenadas o eje Y representan los volúmenes de excavación o relleno según sea ascendente o descendente. Entonces vamos a hablar de un plano en el cual vamos a tener eje X con cadenamientos y el eje Y respecto a los volúmenes ya obtenidos. Menciona, la curva se dibuja junto con el perfil del proyecto, pues el cadenamiento debe ir coincidiendo y el dibujo puede comenzarse donde convenga. Entre estaciones consecutivas subirá si hay corte el número de metros cúbicos correspondientes al tramo o bajará si hay terraplén. Entonces me está mencionando que tengo que elaborar este plano en conjunto con el plano de perfil. Entonces en la parte superior del plano de perfil vamos a mantener los cadenamientos que ya teníamos para el plano de perfil, pero el eje Y va a cambiar a volúmenes. Menciona que cada vez que la curva suba se refiere que hay corte y cada vez que la curva baje se refiere a que hay terraplén. Como es una gráfica acumulativa, siempre al marcar un volumen se hará partiendo del punto anterior a donde se llegó. Entonces, para hacer el cálculo de la curva masa vamos a elaborar un ejercicio donde vamos a ir explicando cómo se tiene que ir haciendo esta gráfica acumulativa. Aquí menciona que para determinar los volúmenes acumulados se consideran positivos los cortes y negativos los terraplenes o rellenos, haciéndose la suma algebraica, es decir, sumando los volúmenes de signo positivo, es decir, los de corte, y restando los de signo negativo, o sea, los de terraplén. Entonces, en resumen, la curva masa es una gráfica que me permite conocer cómo es el comportamiento de las volumetrías durante el transcurso de mi proyecto. Conforme vamos avanzando en los cadenamientos, en la construcción de mi vialidad, bueno, cómo se van comportando los volúmenes. Por ejemplo, si aquí traemos que va subiendo, quiere decir que hay cortes, llegamos a un punto donde empezó a haber terraplén y volvió a haber corte. De esta forma vamos a estar interpretando las curvas masas. Continuamos con un ejemplo, vamos a ponerlo como ejercicio número 18, apúntenlo en su libreta, ejemplo de cálculo de volúmenes y ordenada curva masa. Entonces apunten en su libreta esta tabla y vamos a explicar cómo es el llenado de la misma. Si bien vamos a partir de valores de áreas, ¿sí?, en cada uno de los cadenamientos, estas áreas se calcularon en cada uno de los planos de secciones transversales. Para el cálculo de nuestra tabla vamos a partir de los valores de áreas, ¿sí?, que tenemos en cada una de las secciones. Recuerden que cada sección puede tener áreas ya sea en corte, en terraplén o en ambas. En este caso estamos utilizando un camino que tiene un comienzo en su cadenamiento 0 más 3 ceros, espaciados cada 20 metros, hasta su punto final, que sería el cadenamiento 0 más 117.50. Tenemos los valores de corte, los valores de terraplén en área, en metros cuadrados, y para las siguientes columnas, si observan bien, aquí tenemos un desfase en los renglones. ¿Por qué es este desfase? Bueno, porque los volúmenes se calculan en relación de entre dos cadenamientos, por lo tanto es ese desfase. Yo puedo conocer los volúmenes del cadenamiento 0 más 3 ceros al 0 más 0,20, del 0 más 0,20 al 0 más 0,40, del 40 al 60, 60, 80 y así sucesivamente hasta terminar con mi proyecto. Entonces vamos a empezar con el cálculo de área 1 más área 2. ¿Sí? Estas tres columnas se refieren a el cálculo del volumen. Si recuerdan, para el volumen teníamos una fórmula que decía que el volumen es igual a el área 1 más el área 2 entre 2, ¿sí?, y multiplicando a la distancia.
Entonces, básicamente es lo que tenemos aquí en estas tres columnas. Vamos a empezar con el cálculo de área 1 más área 2. Recuerden que no podemos mezclar áreas de corte con áreas de terraplén, entonces se van a calcular por separado. Por ejemplo, aquí sería área 1 más área 2 del cadenamiento 0 más 3 ceros al 0 más 0, 20, sería 22 más 0, me da 22. ¿Sí? Siguiente sería del 0 más 0, 20 al 0 más 0, 40, sería 0 más 10 y aquí me da un valor de 10. Después tenemos 10 más 5, me da un valor de 15. 5 más 0 me da un valor de 5, 0 más 0 me da un valor de 0 y me da un valor de 0. Continuamos para los volúmenes, perdón, las áreas 1 más área 2 en terraplén. Vamos a sumar 16 más 80 me da 96, sería 80 más 60 me da 140, 60 más 70 me da 130, 70 más 78 me da 148, 78 más 85 me da 163, 85 más 80 me da 165. Continuamos con las distancias. Aquí se refiere a las distancias que hay entre los cadenamientos. Del 0 más 3 ceros al 0 más 0, 20 tengo 20 metros. Del 0 más 0, 20 al 0 más 0, 40 tengo 20 metros. En sí todos los valores son de 20 metros excepto el último, ya que aquí no cerró con un cadenamiento a cada 20 metros, sino estoy calculando la distancia del 0 más 100 al 0 más 117.50, pues me da 17.50 metros. Para el valor de la semidistancia simplemente vamos a dividir la distancia entre 2, sería 20 entre 2 me da 10. ¿Sí? Entonces traemos puros valores de 10 con excepción del último que sería 17.5 entre 2 me da 8.75. Continuamos con el cálculo del volumen. Si bien la fórmula era área 1 más área 2 entre 2 por la distancia, aquí tenemos la distancia entre 2 que sustituye a esa parte, entonces simplemente sería la multiplicación de área 1 más área 2 multiplicando a la semidistancia. Por ejemplo, para los volúmenes en corte serían área 1 más área 2 en corte multiplicando la semidistancia. Sería 22 por 10 me da 220, 10 por 10 me da 100, 15 por 10 me da 150, 5 por 10 me da 50, 0 por 10 me da 0 y 0 por 8.75 me da 0. Continuamos. Volúmenes en terraplén, ahora serían las áreas 1 más 2 en terraplén por la semidistancia, 96 por 10 me da 960. Ahora sería 140 por 10, 1400, 130 por 10, 1300, 148 por 10, 1480, 163 por 10, 1630 y 165 por 8.75 me da 1443.75. ¿De acuerdo? Vamos a continuar ahora con los volúmenes abundados, ¿sí? Para corte y terraplén. Entonces, para esto vamos a partir de los volúmenes de corte y terraplén que tenemos y vamos a agregarle un factor de abundamiento. ¿A qué se refiere con factor de abundamiento? Bueno, ¿qué tanto se abunda o se expande la tierra al momento de sacarla de donde está compactada en su estado natural? Por ejemplo, si nosotros hiciéramos un pozo que midiera 1 metro por 1 metro, por 1 metro de profundidad, tendríamos 1 metro cúbico de material. Pero ¿qué pasaría si yo empiezo a excavar y a sacar ese metro cúbico de material? Al momento de sacar el material se va a expandir porque ya no va a estar en su forma compacta. Si yo quiero volver a llenar ese hueco con el material que había sacado, al momento de llenarlo probablemente ya no va a caber. ¿Sí? Tendría que empezar a compactarlo para poder ir agregando más material hasta que cupiera todo. Entonces, ese factor que se abunda o que se expande el material al ya no estar compacto, le vamos a llamar factor de abundamiento. Conocerán de estas y más características de los suelos en su materia de mecánica de suelos más adelante en la carrera. Entonces, este es un dato que yo les tengo que dar o que tenemos que conocer para calcular volúmenes abundados. En este caso me dicen que el factor de abundamiento es del 30%, es decir, el material se abunda un 30% extra de el volumen que tenía compacto. Entonces, los factores de abundamiento únicamente van a aplicar para los valores en corte. Los de terraplén no, porque es material que ya viene abundado. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar ese 30% a todos los volúmenes de corte. Lo haríamos de la siguiente manera: multiplicaría el valor del volumen de corte
por 1.3 para agregarle ese 30% extra. Entonces tendríamos aquí el valor de 220 por 1.3 me da 286. ¿Sí? Sería 100 por 1.3, 130. 150 por 1.3, 195. 50 por 1.3 me da 65. 0 por 1.3, 0 y 0 por 1.3, 0. ¿Sí? Los valores de terraplén van a pasar exactamente igual, eso no tienen efecto el factor de abundamiento ya que vienen abundados. Sería terraplén 960, 1400, 1300, 1480, 1630 y 1443.75. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo mis volúmenes abundados. Para el siguiente paso, que se llama suma algebraica, simplemente vamos a sumar, ahora sí, vamos a hacer una combinación de los volúmenes de corte y de terraplén. Entonces para esto me dice aquí, los valores de corte serían con signo positivo y los valores de terraplén tendrían signo negativo. Entonces vamos a hacerlo directo por renglón, sería 286 menos 960 de terraplén, me da un valor de menos 674. Más 130 menos 1400 me da menos 1270. Más 195 menos 1300 me da menos 1105. Más 65 menos 1480 me da menos 1415. 0 menos 1630 me da menos 1630 y 0 menos 1443 me da menos 1443.75. Y por último vamos con la columna de ordenada curva masa. Para esta columna vamos a ir acumulando los valores de la suma algebraica. Generalmente se propone un valor alto de inicio, ¿sí? Por ejemplo, aquí podríamos proponer un valor de 10.000, ¿de acuerdo? Y de ahí vamos a ir sumando, restando, dependiendo del signo que tengan los valores de esta columna, para obtener el siguiente. Por ejemplo, sería 10.000 menos 674 me da 9.326. Ahora parto de este acumulado, 9.326 menos 1.270 me da 8.056. 8.056 menos 1.105 me da 6.951. 6.951 menos 1.415 me da 5.536. 5.536 menos 1.630 me da 3.906. Y por último sería 3.906 menos 1.443.75 y me da un valor de 2.462.25. De esta forma terminaríamos el cálculo de nuestra tabla. Por último, nos faltaría elaborar el plano correspondiente. Vamos a partir del plano de perfil del eje, ¿sí? Donde yo tengo dibujado mi terreno natural, mi nivel de subrasante, considerando sus curvas verticales con sus pendientes. Y de aquí vamos a mantener el eje X de cadenamientos con su escala, ¿sí? Y en la parte superior a este plano, ¿sí? Vamos a hacer el plano de ordenada curva masa. Mantenemos los cadenamientos, pero el eje Y cambia, ya no sería de cotas, ¿sí? Y ya no tendría la misma escala. Ahora el eje Y se referiría a volúmenes en metros cúbicos y aquí vamos a poner los valores acumulados que teníamos en nuestra columna de ordenada curva masa, ¿sí? Entonces para cada cadenamiento, ¿sí?, que teníamos, vamos nosotros a ir graficando. Entonces para el cadenamiento 0 más 3 ceros, habíamos partido de un valor de 10.000. Entonces de ese valor nosotros vamos a ir anotando los valores siguientes en cada uno de los cadenamientos. Para el cadenamiento 0 más 0,20 traíamos un valor de 9.326, ¿sí? Lo graficamos en su respectivo cadenamiento y continuamos. Para el 0 más 0,40 traíamos un valor de 8.056. Después traíamos un valor de 6.951 para el siguiente cadenamiento. Después al siguiente cadenamiento ya traíamos un valor de 5.536, 3.906 y vamos a cerrar, ¿sí?, en nuestro cadenamiento con un valor de 2.462. Entonces, ya que tengamos los puntos graficados, con ayuda de alguna plantilla de curvas vamos a unirlos, ¿sí?, de tal forma que este plano va a quedar curveado,
¿sí? Y me está representando el comportamiento que tienen los volúmenes a través de los cadenamientos. Cada vez que el plano vaya hacia arriba, quiere decir que tenemos corte. Cada vez que el plano vaya hacia abajo, se refiere que hay terraplén. Aquí desde un inicio en el plano de perfil sabíamos que había que rellenar o que había que terraplenear para llegar a los niveles de subrasante. Es lo mismo que pasa acá, estamos bajando únicamente, quiere decir que hay puro material para terraplén, ¿sí? De hecho, si trazamos una línea aquí en el valor de 10.000 de donde partimos, podemos observar que fue puro terraplén y se fue acumulando conforme fuimos avanzando.